A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder todas sus consultas. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos conversando nuevamente con la pastora Patricia Rodríguez de Cristo, tu única esperanza, Panguipulli. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. Gracias también por esta invitación. Bueno, la verdad es que hay harto que contar, así que tuvimos que dividirlo en dos. Exacto, sí, hay mucho que conversar porque yo sé que todas las conversaciones que vamos a tener van a ser de mucha bendición para muchas personas que van a sintonizar estos programas. Pastora, ya nos contó sobre en el capítulo anterior, para poner en contexto a lo mejor a las personas que no lo escucharon, nos contó sobre cómo fue su llegada al Señor, sobre sus habilidades musicales, cómo Dios las usó, que en un momento estaban viviendo en Santiago, se fueron con sus papitos al sur y también ustedes dirigían allá el ministerio musical en Panguipulli. Pero yo ahora quería comenzar hablando ya de su llamado ministerial pastoral. ¿Usted sabía desde antes que iba a ser llamada como pastora? Sí, la verdad es que no era algo que yo buscara, como que yo anhelara, no, a mí me gustaba estar en la música, por eso en el capítulo anterior yo les decía a los jóvenes de la música que es más allá que eso. Entonces yo sabía que tenía este llamado, pero no sabía ni cuándo ni dónde, pero yo me preparé para eso. eh, por ejemplo, me guardaba, de repente los jóvenes se pegan sus locuras, yo no, yo sabía que tenía que cuidar mi testimonio. Tampoco quise pololear con muchas personas, de hecho no pololeé con muchas personas, solamente con mi esposo, por una decisión de decir, yo quiero tener un testimonio también. Así que sí, me preparé no sabía cuándo. Yo me acuerdo que con mis amigos les decía, yo voy a ser pastora, sí. Y, pero tú, porque no era algo como que se viera todavía, pero Dios fue como enseñándome y enrielándome en esto del pastorado. Es hermoso que usted supiera desde antes y claro, entender que a veces los llamados no son inmediatamente. Dios a veces nos dice que va a existir un llamado, pero usted entendió perfectamente que había un proceso y se preparó para ello, ¿no? Claro, es como David, cuando David lo ungieron, él no fue al tiro rey, hubo un proceso. Entonces de repente la gente comete ese error de decir, no, que yo tengo llamado a esto, y se lanzan, y yo creo que uno tiene que prepararse. Me acuerdo en una ocasión, una joven llegó a nuestra iglesia. Y siempre llegan muchos jóvenes así, o mucha gente como, no, es que yo tengo un llamado a los jóvenes al sur de Chile, o no sé. Y me acuerdo que en esa ocasión yo le dije a esta persona, a esta joven, que qué bueno que Dios te esté mostrando esto. Y yo le dije, ¿y qué has hecho por esto? ¿Te estás preparando? ¿Estás orando más? Porque para un llamado a los jóvenes tú tienes que prepararte con mayor razón, la Biblia, ¿qué estás haciendo al respecto? Y me quedo mirando, no, y se dio cuenta que nada, porque en realidad como que estamos acostumbrados a que porque tenemos un llamado, nada, nos lanzamos, y realmente tenemos que prepararnos porque no sabemos el momento. De repente buscamos mucho la aprobación o que alguien nos diga, ya usted va a ser pastora, ya yo ahora me preparo para ser pastora. Pero no, cuando Dios pone en el corazón el llamado, uno se prepara y uno dice, bueno, cuando Dios quiera va a pasar, pero yo ya estoy lista. Es como estar lista. Si tú tienes el llamado, por ejemplo, Marlene, a algo, tú dices,
no importa si Dios no me está llamando ahora a hacerlo, pero si en el momento que me llame, yo voy a estar lista. Y fue esa mi forma de prepararme para esto. Así es. Así es, tenemos que prepararnos, empezar a hacer cosas que a lo mejor no hacíamos antes. ¿Cómo vamos a vivir un cambio si seguimos en la misma, haciendo lo mismo? Tenemos que hacer algo distinto. Sí. Pastora, ¿cómo fue en algún momento ya asumir el liderazgo pastoral? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo fue? Bueno, eso fue un proceso, difícil dentro de todo lo que hemos vivido, porque mi papá... a los 2 años de que llegamos a Panguipulli se le descubrió un cáncer al estómago y la verdad que fue súper así fulminante, duró en un año él se le declaró y falleció, o sea, fue súper duro. Nunca había vivido en la situación de que un familiar tuviera cáncer, era la primera vez, y fue muy difícil enfrentarlo en la iglesia, con mis papás, como familia. Entonces fue un momento lindo el ser llamado, pero difícil a la vez porque, mi papá, después que falleció por el cáncer, nuestro pastor Fernando nos vino a visitar acá, estuvo con nosotros y nos preguntó si seguíamos con esto o si no. Él nos decía que estábamos en la libertad de volver a Santiago. Y en cierta manera yo siempre como que quise que el pastor Fernando nos dijera ya, vuelvas a Santiago, porque yo no quería estar en Panguipulli, yo en mi corazón, yo estaba por mis papás. Pero cuando mi papá falleció, siento que brotó en nosotros realmente el llamado a estar en este lugar y amar este lugar, y nosotros le dijimos al pastor, no, nosotros queremos seguir con esto y en el fondo así fue nuestro llamado acá, fue el traspaso de mi papá y bueno, mi mamá quedó igual como pastora, pero ya en una actividad más pasiva, pero ellos fueron nuestra plataforma. Para nosotros fue súper lindo porque ellos empezaron de cero, pero nosotros ya teníamos una plataforma muy importante. Y fue súper lindo en ese sentido, porque el trabajo que mi papá hizo, él después sabía que lo estaba dejando para nosotros. Fue un momento difícil. De hecho, pastora, le quería preguntar, bueno, a veces buscamos la respuesta de Dios en algo y la respuesta a veces de Dios no siempre es sí, a veces no. Sí. ¿Qué le podría decir a las personas que están en esta situación? Es que yo creo que uno tiene que amar a Dios, que Él ya nos dio la salvación y para nosotros eso es pero más que suficiente, que nos diera la salvación. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el deseo de Dios es que nosotros también vivamos una vida y una vida en abundancia. Pero dentro de esta vida en abundancia muchas veces vamos a vivir cosas que no son lo que nosotros deseamos, y en eso están las enfermedades. Pero también yo creo que nosotros tenemos que tener la fe y tomar las promesas del Señor y creer que en su tiempo eso se va a hacer efectivo. Por lo tanto, yo voy a servir a Dios y voy a seguir a Dios estando sano o no estando sano. Eso no como que no depende mi relación de eso, sino que yo amo a Dios por sobre todo eso. O sea, es como tengo la enfermedad o no tengo la enfermedad, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo no vengo a Dios solamente por un milagro, sino que yo lo hago porque yo lo amo a Él. Entonces, si yo te pudiera contar, que no lo voy a hacer porque si no me extendería mucho, pero yo, por ejemplo, tengo una enfermedad de base en este momento que es una enfermedad renal crónica y yo me dializo a mi casa. Y también ha sido un proceso difícil porque uno quiere que yo quiero estar sana y tengo la fe para estar sana, pero no sucede todavía. Todavía lo digo porque tengo la fe que Dios lo hace. Pero en este proceso de que no suceda, ¿sabes cómo he visto a Dios? Cómo
Dios, cuando yo siento que flaqueo, Él viene con una palabra, te habla a través de cualquier cosa. Y aquí es súper importante que cuando tú estás pasando por proceso de dificultad, de cosas que te hacen estar preocupado, o cuando no eres sano o un familiar está sufriendo, poder estar atento porque sabes que Dios nos ama tanto, la bondad de Dios es tan grande que Él siempre nos está dando ánimo, nos está abrazando con su amor, nos está diciendo no estás solo, no estás sola. Y yo he vivido experiencias que Dios me ha hablado a través de todo, o sea, porque de repente nos limitamos a la palabra como papel, ¿cierto? Sí. Pero sabes que Dios nos habla a través de una persona, a través de una canción, a través de la naturaleza, y ahí es donde tú tienes que estar atento, porque tú ves la bondad de Dios desde la mañana hasta la tarde. Tú ves que Dios está contigo a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo. Y sabes que yo vi que Dios no necesita una gran fe, sino que Dios necesita fe, ¿no? que la fe esté. Por eso dice la palabra, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, con ese poquito Dios puede hacer tanto, y que podamos tener esa confianza en el Señor que en algún momento Dios lo va a hacer, y vivir con esa esperanza, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces no podemos perder la esperanza. Si la esperanza se nos va, ahí nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Pero si nosotros esa esperanza permanece a través de la palabra, nosotros vamos a poder sortear estas cosas que se nos presentan. Sí, de hecho, también quisiera que nos contara esta experiencia. Bueno, usted nos habló de lo que pasó con su papá, ¿cierto? ¿Cómo fue cuando usted recibió la noticia del cáncer que él tenía? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En algún momento que él falleció? ¿Cómo lo vivió, pastora? Sabes que nosotros como familia hemos pasado en muchas dificultades, y una de esas fue ese momento, porque fue muy difícil. Y hoy día yo veo que Dios también nos trató en nuestro carácter, nos trató para poder bendecir a otros y para poder comprender a otros. Porque cuando a mi papá le diagnostican el cáncer, él tuvo que ir a verse a Santiago. Entonces nosotros nos quedamos con Pedro acá en la iglesia, no siendo pastores todavía, ayudando en la iglesia. Y mi papá estaba con el cáncer allá, lo operaron, le sacaron el estómago, le sacaron parte de su esófago. Fue una operación muy invasiva, que dentro de esto mi papá tendría que haberse muerto en esa operación, pero porque era más de un 80 y tantos % de riesgo de que muriera. Y sabes que yo me acuerdo que yo le dije al Señor, porque yo soñé que se moría. Dios me lo mostraba, Dios me mostró cómo lo operaban sin antes saber que él tenía cáncer. Yo soñé con él. Y me acuerdo que yo le dije, papá, soñé que te moría y no te vayas a morir, no nos vayas a dejar. Y me acuerdo que cuando nos dicen del cáncer, me viene a la mente ese sueño, y yo le digo, Señor, por favor, no te lo lleves, por favor, no me causes este dolor, necesito a mi papá, porque yo era muy, muy, muy cercana con mi papá. Y Dios nos dio unos meses de gracia, que fueron como 8 meses después de esa operación que él vivió. Y cuando él le dicen que tiene cáncer, nosotros estábamos acá en Panguipulli y no pudimos estar juntos. Entonces nuestro refugio fue 100% el Señor, porque aquí no teníamos familia. Nosotros los pastores, cuando nos vamos a regiones, nos vamos solos, no hay familia y muy pocos amigos, porque acá es difícil ser pastor y tener amistades como tan cercanas, porque las ovejas son las ovejas y los pastores son los pastores, es como más difícil. Y lo pasamos solo, y en ese mismo proceso mi papá se vuelve para acá con quimios y cosas muy, muy deteriorados, y le dicen a él que no hay cáncer, que está bien, que ya se lo sacaron.
pero nosotros notamos que mi papá no se sentía bien, estaba mal, se fue a ver y claro, estaba ya un cáncer totalmente ramificado y no tenía ninguna esperanza de vida. Y bueno, fue un proceso muy difícil para mi mamá porque mi papá se estaba haciendo sus quimios y el doctor le dice a mi mamá en una oficina que él se va a morir en 6 meses. Y mi mamá tuvo que enfrentar a mi papá, no se lo dijo al tiro, tuvo que ocultarlo para nosotras también porque tampoco nos dijo al tiro eso. Entonces mi mamá también tuvo un proceso súper difícil. El pastor Fernando fue un apoyo pero muy grande porque fue a quien llamó, al primero que llamó. Entonces el primero decirnos a nosotras, sus hijas, que nos dijeron, nunca me voy a olvidar una noche que mi papá se iba a morir, y mi mamá no nos dijo cuánto iba a durar porque íbamos a estar contando, iba a ser muy terrible. Solo dijo que se iba a morir pronto. Y después que supimos nosotros, sabíamos todos, y mi papá no sabía. Y mi papá decía, no, vamos a hacer esto con la iglesia. Y te juro que era un dolor, Marlene, no sabíamos qué hacer. Hablábamos con el pastor Fernando, pastor, ¿qué hacemos? Es una situación muy difícil. Y finalmente pedimos la dirección a Dios y el Señor nos llevó a que sí, que había que decirle a Él. Y bueno, mi mamá tuvo que enfrentarse con Él, estar en una habitación, decirle esta situación y Él lo tomó de una manera tan linda porque él tenía un corazón muy noble y dijo, bueno, sigamos trabajando para el Señor, si esa es su voluntad, así que sigamos para adelante. Yo voy a morir con las botas puestas, me dijo él. Y realmente fue así, o sea, bueno, como te decía, fue difícil porque en este intertanto que estábamos acá nosotros viviendo esta situación, mi hermana María Paz se le declara un cáncer también a los ovarios, a su interior, y muy agresivo. Entonces no hallábamos qué hacer, como familia nos tuvimos que dividir. Mi mamá se fue a cuidar a mi hermana porque a mi hermana le sacaron parte de su interior, se tuvo que mi mamá a cuidar allá a Santiago, nosotros cuidábamos a mi papá y en esas veces que ya se iba a morir. Entonces mi papá de repente tenía fiebre súper alta y yo, ¿qué hago? Pastor, mi papá se va a morir, ¿qué hago? Llamaba a mi mamá en Santiago, ¿qué hago? Fue muy difícil, muy difícil. Y yo puedo decirte, Marlene, que el Señor fue nuestra fortaleza, o sea, no hay otra respuesta, o sea, es nuestra fortaleza. Y bueno, dentro de todo esto, siempre yo creí que Dios podía sanar a mi papá. Y hasta último momento creí que Dios podía sanarlo. Yo te digo que tenía esa fe, pero también sabía que si Él se lo iba a llevar, era su voluntad. Era su voluntad y con mi papá fue así, o sea, yo le dije al Señor, si tú te lo vas a llevar, yo te pido esto, esto y esto. Y Dios, aún en esas cosas, se preocupó, Marlene, porque toda la gente me decía, no, va a sufrir, va a gritar, va a haber llanto, Yo decía, no, que yo no voy a aguantar ver a mi papá así. Y yo le decía, Señor, por favor, no quiero ver eso. Y gracias a Dios, dentro de todo lo doloroso que fue esto, bueno, nuestra pastora Jessica estuvo con nosotros acá, muy linda, ella nos acompañó, nos contuvo, y fue una muerte súper tranquila, en un ambiente de adoración, y vimos cómo mi papá poco a poco dejó de respirar y se lo llevó el Señor, y cuando finalmente dejó de respirar fue un llorar y una alegría, no aplaudimos, fue como está con el Señor ahora, fue muy, muy especial. Muy importante que en estos procesos, pastora, también nos acompañemos de personas que nos puedan contener, ¿no? Y qué importante fue en todo esto el pastor Fernando y la pastora Jessica. Sí, súper importante, una ayuda espiritual muy, muy importante para nosotros, o sea, y ahí uno ve que yo siempre le digo a los hermanos, tener a un pastor es tener una ayuda extra,
que, por ejemplo, hoy día hay mucha gente en el mundo que no la tiene. Entonces es una bendición, una bendición. Por eso Satanás siempre quiere poner en enemistad entre la gente y los pastores. Siempre el pastor es el que tiene la culpa. ¿Y qué culpa tiene el pastor? Pero lamentablemente Satanás siempre lo lleva a eso, porque hay una bendición cuando tú tienes una conexión con tu pastor. Nosotros en nuestro caso honramos a nuestros pastores, los amamos y los respetamos también. Es importante siempre estar bajo cobertura y estar sujetos, y eso causa un montón de bendición, y que es mejor que ellos mismos sean los que puedan contener, porque nos conocen, nos guían. Entonces es importante congregarnos y estar conectados con nuestros pastores. Sí. Pastora, y en estos tiempos de dificultad que ha vivido en distintos momentos de su vida, ¿hay herramientas que usó para seguir avanzando? Sé que la fe ha sido muy importante, pero ¿qué herramientas utilizó para poder seguir avanzando? Es como, yo siempre le digo a la gente, porque como que me siento que no es así, cuando me dicen, oh, qué grande la fe que ustedes tienen, o qué valientes que han sido. Y si yo pienso en mi intimidad, con todo lo que hemos vivido, yo le digo a los hermanos, no es que seamos valientes, si yo me las he llorado todas, y aprendí a ser honesta con Dios, de decirle, Señor, me siento mal, mira esta situación, y yo lo que yo entendí es que uno tiene que tener una relación libre con Dios, no decir, oh, gloria a Dios, se murió, está con el Señor. No, sí, por fuera yo me duelo. Por eso la Biblia dice que por fuera tenemos la tribulación, pero no estamos angustiados, no afecta a nuestro interior. Entonces, una de las cosas que nos ha mantenido y que nos ha ayudado, porque la Biblia dice, pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero nos sacaste abundancia. Amén. ¿Qué es lo que nos hace salir a abundancia de en medio de las dificultades? Porque esto no es para siempre. No siempre todo es dolor, no siempre todo es sufrimiento, pero ¿qué nos hace salir? Es también situarnos en la palabra, creer a las promesas, y esa palabra aplicarla en nuestro ambiente, ponerla en el ambiente. No sé si me puedo explicar, es como cuando tú vas al doctor te dicen te vas a morir. Por ejemplo, en mi caso, a mí la gente cuando me conoce me dice, usted no parece que tuviera una enfermedad renal crónica o que está en una situación de diálisis esperando un trasplante. Es que yo no me la creo, ¿me entiendes? Yo digo, Señor, tú me conservas. Tú me tienes en el hueco de tu mano, tú eres quien me da la salud, yo no dependo de lo que un doctor me dice. Entonces ahí está la diferencia, que yo cambio el ambiente, las palabras de nuestro ambiente, palabras de victoria, palabras que están ahí escritas en la palabra, porque hay una actividad espiritual que está ahí luchando entre lo que Satanás quiere ponernos y lo que Dios ya ha puesto en nosotros, porque la Biblia dice que Él murió, que Él murió por nuestra bendición, que Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Entonces, apropiarse de eso y ponerlo en el aire y en el ambiente a través de la adoración. O sea, para nosotros, como familia, la adoración ha sido una de las cosas primordiales, porque cuando tú adoras, por ejemplo, tú tienes en tu mente un montón de cosas que te dice la gente, los doctores, los diagnósticos, y cuando tú te quedas callado, Satanás trabaja en el silencio, pero dice que cuando sale a la luz es cuando Satanás es expuesto. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a adorar, todas esas voces que están en nuestro interior se callan. Automáticamente es como y solamente se escucha adoración a Dios. Y eso te llena de fe, eso te lleva, cuando uno siente que la cosa está densa, adore a Dios. Comience a cambiar el ambiente, porque nosotros podemos cambiar los ambientes. Somos personas que cambiamos ambientes. Sí, es tremendo. Bueno, pastora, ha sido
un montón de procesos que Dios la ha hecho enfrentar, pero yo le agradezco porque yo sé que hay muchas personas que en estos momentos están pasando momentos difíciles, y es de aliento poder escuchar cómo usted ha sobrellevado esto que, claro, somos humanos, a veces tenemos temores, pero cómo poner nuestra fe en Dios, cómo cambiar ambientes. Pastora, bueno, en periodos difíciles podríamos pensar, Dios se olvidó de mí. ¿Qué le podría decir a las personas que a lo mejor están pensando esto en este momento? Que absolutamente no, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios tiene procesos también, que en este pasar a lo mejor, dice su palabra, yo te llevaré al desierto y allí te haré a entender mis palabras, allí te voy a mostrar mi corazón. Y yo creo que uno de los momentos que nosotros más conocemos íntimamente a Dios es en esos momentos de dificultad, porque es cuando estamos más sensibles y es cuando Dios más se revela a nosotros. Entonces, lo que no tienes que tú pensar es que Dios te ha abandonado. Esa es la mentira más grande que pueda existir. Su bondad está con nosotros, y lo que yo decía delante, estar atento porque Dios te muestra su bondad. Mira, yo he visto que hasta en los deseos, cuando tú dices, hoy quisiera comer esto, y de repente te viene, no es casualidad, yo digo, Señor, tú sabías que yo quería esto, o que yo necesitaba esto. Y entonces como que tú ves cómo Dios te compensa, estás sufriendo, pero ves que Él muestra su mano. Y yo creo que saber que Dios no te abandona es algo que tiene que vivirlo acá, tenerlo acá grabado, y cuando viene el diablo a hacerte sentir que estás solo, tú tienes que decirle, no estoy sola, porque su palabra lo dice. Su palabra dice que Él no nos abandona. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo creo esa palabra, y que en ese momento de dificultad tú poder clamar a Dios y Él te va a responder. En muchas ocasiones en mi vida yo sentí que yo estaba sola, sentí que a lo mejor no iba a salir de esa situación, pero en ese gemir, tú sientes como la mano de Dios te saca. Por eso la Biblia dice que Él nos saca del lodo cenagoso, que nos saca del pozo de la desesperación. O sea, por ningún motivo seguir pensando que estamos solos. Sí, son cosas que el enemigo nos mete en la cabeza para a lo mejor no entender la verdad. La palabra lo declara y así lo creemos. Pero sé que en esos momentos de dificultad es difícil, uno le cuesta. Por eso es tan importante, como usted decía, entrar a la adoración, porque claro, todas esas cosas que entran en nuestra mente, en la adoración se despejan. Sí, es un arma de guerra, es levantar la bandera del Señor, y que Él pelea por nosotros. Es como la palabra, como te dice, gustad y ved cómo Dios te da la salvación. Es como siéntate, mira y ve cómo el Señor pelea por ti. Por eso cantamos, ¿cierto?, en la iglesia, así peleo mis batallas, ¿cierto? Adorando al Señor, adorando al Señor. Es la mejor arma en el momento de dificultad. Pastora, yo creo que hemos aprendido mucho hasta el momento con todo lo que usted nos ha dicho, pero vamos a hacer una pequeña pausa para ir a una mención de nuestro auspiciador y ya regresamos. Así que por unos segundos vamos y ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral, de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 66 54 14 22 o contáctenos por el Facebook en Unidos, un pueblo que conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Hoy estamos con la pastora Patricia Rodríguez de Cristo Túnica Esperanza Panguipulli. Ha sido una hermosa jornada donde nos ha compartido mucho de sus testimonios y cómo refugiarnos en el Señor en estos procesos. Así que vamos a continuar con algunas preguntas que tengo para usted, pastora. Bueno, en su opinión, ¿es importante conocer lo que dice la palabra de Dios?
Sí, es súper importante porque en el momento de pasar las pruebas, las dificultades, las cosas que se nos presentan, lo que nos va a llevar a que podamos pasarlas es la palabra. Y yo siempre le digo a los hermanos, les predicamos acá, que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras, pero para que te las recuerde las tienes que haber escuchado en algún momento. Amén, así es. Entonces es sumamente importante. Yo, por ejemplo, puedo dar como un tips con respecto a esto de la palabra, porque yo soy muy dispersa. A mí, por ejemplo, estar hoy día aquí contigo, yo digo, ay, que no se me vayan tanto las ideas, porque soy muy dispersa. Y cuando escuchaba la palabra me distraía por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en este año estoy trabajando con las mujeres de mi iglesia? Su cuaderno, por ejemplo, yo tengo acá cerquita para escribir todas las palabras. Yo le digo, a lo mejor nunca más las van a leer. A lo mejor nunca más van a pescar este cuaderno y los van a leer, pero ya el hecho de escribir se les graba, se concentran y ya tienen una base para que el Espíritu Santo el día de mañana les recuerde, porque cuando Jesús estuvo con Satanás, no le dijo, no, si parece, le dijo, escrito está, porque nosotros en nuestra arma de defensa, de guerra contra Satanás y todo lo que él tiene es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces flaqueamos? La palabra lo dice, mi pueblo desfalleció por falta de conocimiento. Entonces es súper importante darle el espacio, darle la importancia. Hoy día en tiempo de pandemia cada uno decide escuchar la palabra. Entonces yo tengo que tener el carácter de decir, ya a tal hora mi iglesia, por ejemplo, se juntan los live y yo estar ahí porque es mi comida, es mi pan de cada día, dice, es el pan de cada día, el pan diario. Entonces, si yo no me alimento, mi vida espiritual comienza a menguar y no puedo seguir adelante con esto. Hay varias promesas de Dios para nosotros en la Biblia, pastora. ¿Le gustaría compartir una de ellas ahora en el programa? Hoy es difícil que cuando uno le dicen una, porque en realidad es como que hay muchas. Yo creo que una de las que en mi caso ha sido como súper fuerte, como de ánimo, es no moriré, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. Porque Satanás, en mi caso, siempre me ha atacado en esa área de que me quiere matar, de que no vas a salir adelante, porque cuando hay un llamado de parte de Dios, Satanás también quiere que esto no se cumpla. Así es. Y como yo te decía, tengo para contar muchas historias, muchas, y cada historia, cada situación que viví era luchar contra eso. Y me acuerdo una vez que vino Wanda Rolón, no sé si tú te acuerdas cuando vino a Chile. Sí. El Señor me ungió allá adelante y me dio esa palabra, porque ella también la vivía, era una persona trasplantada. Y desde que ella la predicó con tanta pasión y yo vi cómo Dios le habló en esa área y también me habló a la mía, la tomé como una promesa para mí, o sea, no voy a morir, y aunque Satanás muchas veces me viene a decir, no vas a vivir, mira, estás enferma, y yo no pienso en lo que va a pasar más adelante, porque yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Y cuando viene Satanás con esas trampas, yo declaro la palabra, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. Y yo le digo al Señor, yo vivo solamente para declarar su grandeza. Ese es mi motivo de vivir. Y yo creo que podría decirte muchos versículos que son maravillosos, pero ese pequeño verso del Salmo a mí me toca. Es hermosa promesa. Pastora, dentro de todas sus labores como pastora está la dirección del equipo de mujeres.
Bueno, ahora hay muchos lugares en Chile que están en cuarentena, a veces se entra, algunos se sale, ¿cierto? Estamos mucho más, toda la familia en casa en estos tiempos. Y esto también ha implicado que las mujeres también tengan un poco más de trabajo, porque no solamente ya realizan las labores domésticas que habitualmente realizan, sino que tienen que estar al cuidado de los niños, ¿cierto? El trabajo que ya realizan habitualmente, o sea, están con múltiples actividades. ¿Qué les sugiere a estas mujeres que estén viviendo en este contexto hoy? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo de pandemia es cómo ordenar nuestros tiempos. Hay tiempo de trabajar y yo tengo que saber cómo ya, ahora terminé el trabajo, ahora me dedico, no sé, a los niños, después me dedico a la casa, me dedico a la cocina, como ir por secciones, porque si yo meto todo en una cosa, voy a terminar sobrepasada, y esto incluye también darle el tiempo al Señor. Por ejemplo, al momento de reunirse con su iglesia, cuando la iglesia están pidiendo, porque si yo meto todo, como te digo, en un mismo saco así, no, me voy a ver totalmente sobrepasada. Y yo creo que darle el tiempo a Dios es una de las cosas más importantes que hay que hacer en este tiempo de pandemia. Y yo creo que también, yo les digo a las hermanas que la gente normalmente ha tomado este tiempo de pandemia como tiempo perdido, pero yo lo veo contrario. Yo en mi caso, con las mujeres de nuestra iglesia, yo les digo, busquen para qué tienen talento para otra cosa, por alguna cosa nueva que tengan talento, y ocúpense de eso, no sé, pintar, tejer, que las distraiga. Desen el tiempo para eso, para distraerse, para recrearse, no estar siempre cumpliendo responsabilidades. Sí, yo creo que es súper bueno entender que hay labores y terminar una a la vez, como usted decía, es importante, pero no dejar la más importante, la búsqueda del Señor, y dejar tiempo para nosotras. Sí. Para buscar, y claro, como dice, ahora tenemos más tiempo, algunas veces, esos tiempos de poder encontrar algo nuevo, algo en que desarrollarme. Sí, Ahora. Sabes que lo que yo también he visto es que nosotros también no debemos descuidar nuestro aspecto físico, porque es como que te da el andar así, pero si nadie me va a ver, si no voy a salir, porque nosotros acá no salimos ni a comprar porque estamos en cuarentena total. Pero qué importante, porque el matrimonio debe cuidarse, entonces también que tu esposo te vea bien, arregladita, a lo mejor no de taco, pero sí vestida, no todo el día de pijama. A lo mejor un día uno puede decir, ya, un día elijo para andar así, pero que es un área que no debemos descuidar de nuestro aspecto físico, de preocuparnos de eso. Y de darnos también el tiempo con el esposo, de darle su tiempo ahí, no sé, un ratito ver una película, diferentes cosas. Es como que uno tiene que imaginar o buscárselas ahí para que ocupar bien el tiempo. Tenemos hartas horas en el día para ocuparla. Hay que administrar bien nuestro tiempo. Sí. Pastora, cambiando un poco de tema, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos a nivel nacional del pueblo cristiano? Yo creo que como desafío es que más conozcan a Cristo. O sea, yo creo que hoy día esta plataforma que el Señor nos da es tremenda. O sea, antes no la ocupábamos, no sabíamos que existía. O sea, veíamos internet, pero el alcance que tiene es tremendo. Entonces, por ejemplo, como iglesia nosotros tuvimos que aprender a transmitir. Aún todavía tenemos algunos problemas, que el micrófono, que la luz, y aprender a todo esto. Los pastores al principio éramos como súper poco hábiles para esto. Entonces, todo esto ha sido un desafío, desde de predicar a una cámara donde todavía como que uno no sabe a dónde mirar y es como complicado, solos, no estando con gente.
Entonces, hoy día yo siento que el desafío es que en medio de tanta mala noticia, en medio de tanta enfermedad, tanta gente que se está muriendo por un virus, que podamos nosotros traer esperanza, que nosotros podamos ser una luz en medio de las tinieblas, es el mayor desafío que tenemos como iglesia, seguir brillando completamente. Sí, hay que aprovechar bien las plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición. Y es verdad, no habíamos visto como a lo mejor una alternativa, pero hoy hemos descubierto que llegamos a lugares impensados. Sí, hasta más allá de nuestro país inclusive, así que es tremendo eso. Es una bendición porque yo creo que ahora se abrió nuestra mente a algo que no habíamos considerado como una herramienta real. Sí, sí. Pastora, ¿cuáles son sus expectativas para lo que resta de este año? Yo en lo personal en mi iglesia local, con mis mujeres, lo que más me gusta es trabajar con ellas. Nosotros tenemos un live que lo tenemos por ahora privado, con mis mujeres de la iglesia. Yo digo mis mujeres porque son como mis regalonas, les digo. Entonces, pero mi intención es, ojalá, porque todavía hay algo de timidez en mí, abrirme y poder hacer el live de las mujeres, que lo hacemos el día miércoles, como abierto para todas las mujeres, para que puedan recibir lo que Dios nos ha entregado, porque yo siento que acá en el sur hay que trabajar harto con las mujeres, aún están siendo como, no las toman en cuenta, hay harto machismo, y darles las herramientas para que ellas sientan también que Dios también las toma en cuenta, porque Dios no hace ninguna diferencia de persona. Entonces, hoy día mi desafío hasta lo que sigue del año es seguir trabajando con las mujeres, y traigan sus apuntes y cómo están, y esta palabra es para ustedes, y ahí estamos trabajando con ella, y me encanta, me encanta. Hermoso desafío. Vamos a estar esperando entonces que los miércoles comiencen a transmitir. Sé que va a ser de mucha bendición. Pastora, ¿nos podría dar un mensaje final para todas las personas que están sintonizando este capítulo? Bueno, ha sido una bendición compartir con ustedes, y bueno, no todo en mi vida ha sido sufrimiento, por si acaso. Tengo muchos momentos de alegría, de bendición, pero yo quería también mostrar a la gente que a pesar de las dificultades, saber que Dios está con nosotros y que Dios nos saca de esas dificultades. Y usted hoy día me puede ver bien, me puede ver alegre, feliz, porque Dios me ha hecho así, porque hoy día puedo decir, mire, pasé esto, pasé esta, pero la pasé de la mano del Señor. Entonces, yo no sé lo que pueda estar tú pasando, pero yo te digo con todo mi corazón que hay esperanza, que mientras haya vida, hay esperanza. Crea al Señor, crea las promesas de Dios, lee su palabra, instrúyete en ella, y por sobre todo también comienza a tener ese corazón de adorador, porque Él lo anda buscando, porque no hay, porque están escaseando, y Él anda buscando esos adoradores que no importa si cantas bien, no importa si no tocas ningún instrumento, es una actitud del espíritu, de decir yo me rindo, yo honro a Dios con toda mi vida, y eso es lo que te va a llevar a que tú puedas sobrepasar cualquier dificultad, porque donde está Dios, ahí hay libertad, donde está el Señor, hay sanidad, ahí hay bendición, hay provisión, no hay falta de nada. Así que tomados de la mano del Señor, vamos a salir adelante sí o sí de todo esto que estamos pasando, sobre todo en este tiempo de pandemia. Necesariamente vemos a mucha gente que está sufriendo, pero Dios es aún en ese tiempo es nuestro consuelo. Así es, pastora, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Yo le quise hacer muchas preguntas con respecto a estos procesos, porque claro, es bueno escuchar cuando alguien lo vive, cómo lo ha enfrentado. Yo sé que aprendimos mucho con usted sobre esto, de cómo vivir estos días difíciles. Pastora, antes de finalizar, me gustaría que nos compartiera cuáles son las plataformas digitales en que podemos encontrarla a usted y a su ministerio. Bueno, nosotros, nuestro fuerte es a través del Facebook, que es STV Panguipulli,
Ahí estamos haciendo nuestros live los días martes, jueves y domingo a las 7:30 de la tarde. Estamos ahí cantando en vivo y en directo ahí con el pastor, estamos adorando a Dios y también es predicándoles la palabra, y también a través de nuestra radio 94.3 FM, aquí saliendo a través de todo este lugar, bendiciendo también. Así que eso, estamos trabajando a full ahí en las plataformas, que es lo único que ahora podemos hacer, porque no podemos estar en nuestras iglesias. Así es. Pero es un tiempo de bendición donde hemos descubierto algo nuevo. Sí. Pastora, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado en estos 2 hermosos capítulos, que nos habló de su vida, que nos dio varios tips, varios consejos. Se agradece mucho todo este tiempo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía de este capítulo. Nos vemos el próximo lunes aquí a la misma hora, 4 de la tarde, a través de Radio Corporación y a través de Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Bendiciones. Nos vemos. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral, de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 66 54 14 22 o contáctenos por el Facebook en Unidos, un pueblo que conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.